Sean bienvenidas y bienvenidos, alumnos de tercero de secundaria, a esta emisión de Aprende en Casa 2, donde trabajaremos la asignatura de lengua materna. Recuerden que su participación es muy importante, ya que de ella dependerán sus aprendizajes. Mi nombre es Sebastián Fuyú y tengo el gusto de presentarles al maestro Alejandro Pérez, quien se encargará de dirigir esta sesión. Muchas gracias, Sebastián. Es un placer estar con todos ustedes, acompañándolos y guiándolos para fortalecer su conocimiento sobre el lenguaje. El propósito de esta sesión es discutir sobre las características de un panel de discusión. Por medio de distintas actividades, conoceremos e identificaremos las características de la técnica de panel de discusión, de manera que puedan realizar un excelente panel. Recuerden aplicar lo aprendido. Antes de finalizar la sesión, les propondré un reto que les ayudará a consolidar lo que hemos estudiado. Es conveniente que tengan cuaderno y bolígrafo para tomar notas de lo que consideren importante, aunque no es necesario que escriban todo. Escriban palabras clave que les ayuden a entender lo expuesto en la sesión. Su libro de texto es una herramienta que apoyará todo su proceso de aprendizaje. Lo primordial es prestar atención. Recuerden que es fundamental que repasen esta información y la pongan en práctica en su vida diaria para consolidarla. Y para que todo quede claro, realicemos algunas actividades para fortalecer nuestros conocimientos. La discusión es una forma de conocer distintos puntos de vista en torno a temas de varios campos del conocimiento, lo social, lo económico, lo político y hasta lo cultural. Hace unos días leí un artículo sobre el papel de los jóvenes en la sociedad y encontré que mencionaba diversos puntos de vista. Había opiniones a favor de la construcción de una sociedad participativa y otras que expresaban un desinterés con respecto al tema. Sin embargo, estaban mezcladas las opiniones basadas en experiencias de vida con los argumentos que presentaban datos sobre la importancia de la participación activa de los grupos juveniles en la sociedad. Puesto que a mí siempre me han interesado los temas referentes a los jóvenes, seguí buscando información sobre el tema y encontré un video que habla precisamente de los grupos juveniles. Los invito a que lo veamos, sobre todo porque se relaciona con la sesión que trabajaremos. Observemos un ejemplo de mesa redonda. Seguimos platicando de grupos juveniles y bueno, nos habíamos quedado en la discusión de en qué momento algunos grupos pues trastocan el derecho de otros grupos en la manera en la que se expresan, ¿no? Que a veces no estamos de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan? Hay un fenómeno importante que se había hablado antes con el asunto de la globalización. Ahora con tanta información que está disponible a la mano para todos, se va permeando a distintos sectores y de repente se forman grupos que no correspondían quizá al entorno local, ¿no? Que era un poco lo que se comentaba antes. Esto hace que de repente la mentalidad o la manera de pensar choquen entre estos mismos grupos que pueden ser coincidir geográficamente, pero que están con diversa mentalidad o con diversa manera de pensar porque corresponden a otras regiones del planeta, ¿no? Que es mucho lo que se está viendo con toda la invasión de la mentalidad oriental, con los avances tecnológicos, con todas las, no sé, toda la cultura japonesa, de la tecnología, ¿no? O sea, de distintos países que se van fusionando, sobre todo en países como México, que son fácilmente permeables, ¿no? Y esto provoca de repente choques, que era un poco lo que se hablaba antes, ¿no? Yo pienso que lo básico es los principios que les demos a nuestros hijos y la comunicación que tengamos con ellos para que nos tengan la suficiente confianza de platicarnos con quién andan y, como decían hace un momento, saber a qué grupo pertenecen y que sepan y conozcan los tipos de drogas, los peligros que corren y, lo principal, enseñarles a decir no. Claro, como en el caso de Noé. Exacto, a no hacer lo que no quieren hacer. Y como sabemos, el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues, se divide una persona, se integra.
o no sé. Bueno, yo creo que como dicen, bueno, como están diciendo, es cierto eso, o sea, nadie te pone una pistola en la cabeza para que hagas lo que tengas que, lo que tú quieras hacer, o sea, nadie te dice, no, tienes que drogarte ni nada, ¿no? O sea, o tienes que vestir así, tienes que usar esto. Por decir, por decir con mis papás, por las personas que me junto y todo eso, o sea, todo ese modismo lo juntan mucho, o sea, lo representan mucho con las drogas y todo eso. Pero eso, o sea, es como le digo a mi papá, es que no necesariamente yo me tengo que ir a drogar a las fiestas y todo para estar ahí, o sea, con ellos. O sea, ahí nadie me dice, no, tienes que drogarte ni nada. Y luego mis papás piensan que sí te obligan y todo. O ya me dicen, no, es que no es que te obliguen necesariamente, pues te lo pueden echar en una bebida o X así, ¿no? X cosa. Yo le digo a mi papá, no, pues lo que pasa es que, o sea, bueno, yo a pesar de que estoy con todos ellos y que la verdad, pues, sí, a lo mejor unos amigos sí se drogan y se meten pues, drogas pues, ya más fuertes, ¿no? O sea, como dicen, no, ya más de un toque o algo así, ¿no? Pero es como yo le digo a mi papá, yo sé decir no, papá, pero como dice Víctor, luego nunca casi, o sea, no siempre te creen por cómo actúas. Por si luego te enojas, o haces un berrinche de algo, ya por eso dicen que te drogas y no sé qué, y no sé, y todo Es que eso. da miedo, como padre yo me imagino que también ha de dar pues mucho miedo que tus hijos se involucren en ciertas cosas como las drogas, ¿no? ¿Tú querías decir algo, Oscar, hace rato? Sí, yo creo que una parte importante es la formación de los individuos en el ámbito familiar, que finalmente les ayuda a los jóvenes, ¿no? A poder decidir con quién me junto, con quién no me junto, ¿no? Independientemente al grupo al que pertenezca, ¿no? Y hay diferentes matices dependiendo del lugar, la zona, ¿no? Hay ejemplos de grupos juveniles que llegan a provincia y que, bueno, vienen de provincia o vienen de Centroamérica, el ejemplo de los maras salvatruchas, ¿no? Y que, pues bueno, inciden en otro tipo de sociedad, ¿no? Claro. Vienen de otro contexto y que muchas veces ellos agreden a los grupos locales. Expresar nuestros puntos de vista, ideas y opiniones sobre lo que sucede en nuestro entorno es un hecho cotidiano. Es parte de nuestra convivencia, de nuestra relación con los demás. Comentamos lo que creemos y sentimos, muchas veces sin necesidad de justificar o respaldar formalmente nuestros comentarios. Sin embargo, como estudiantes, deben haber enfrentado situaciones en donde se les ha exigido prepararse, recabar información en fuentes diversas y construir sus opiniones. Al igual que en las mesas redondas, el panel presenta ciertas características. Estas son: abordar un tema polémico o de interés general. La diferencia entre un tema polémico y un tema de interés general es que el primero causa controversia entre los panelistas, mientras que el segundo tiene que ver con temas actuales, usualmente relacionados con problemáticas sociales. El panel trata un solo tema, mismo que se aborda desde distintos puntos de vista o enfoques. ¿Ya pensaron en algún tema polémico? ¿Qué lo vuelve polémico? Estas preguntas son básicas para pensar y seleccionar un tema para un panel. Otro aspecto importante es poder llegar a un acuerdo con respecto al tema, puesto que el panel se lleva a cabo con la participación de varias personas, y para ello es necesario que establezcan un consenso. El tema a desarrollar debe ser coherente, lógico y objetivo. Los temas que se traten pueden ser de ámbitos muy diversos, desde el científico, el social, el político, el cultural, el de salud o hasta deportivo. Estrategias discursivas. Una característica fundamental que no debemos olvidar son las estrategias discursivas que se usan en un panel de discusión. Ahora, ¿qué les parece si vemos un video en el que se presentan cuáles son las estrategias discursivas y cómo las exponen los participantes en un panel o mesa de discusión? Corre video. Siempre ha habido una necesidad de expresión, en este caso de los jóvenes. No es algo nuevo, no es un fenómeno nuevo, pero el hecho de que ahora vivamos en una sociedad tan con tecnología y con posibilidad de comunicarnos unos con otros casi permanentemente, le da otro sentido a estas formas de expresión. Por ejemplo, ahora podemos conocer muchas cosas por internet y pertenecer a grupos globalizados.
bueno, yo no me aburro nunca, jamás, ¿no? O sea, siempre está todo bien, está todo así bien, o sea, como a mí me gusta, ¿no? Así que nada, o sea, porque en esos momentos, o sea, nadie se aburre, nadie nada, o sea, en ese espacio, o sea, están chavos que les gusta hacer así, o sea, que se les gusta reventarse, o sea, se van a muchas cosas extremas. Exacto. Respecto del asunto de las drogas, dice José Saramago que no es posible, al respecto de las drogas, como impedirlas. Hay que educar sobre su uso y su abuso, ¿no? En esa medida los padres de alguna manera tienen la responsabilidad también de investigar de qué se trata, ¿no? Hay dos maneras en que los adolescentes tratan esto, ¿no? Puede ser buscando un líder o tratando de ser ese líder. Claro. Y en este caso, esto influye de acuerdo a los órganos que se manejan en la casa, ¿no? A las costumbres, al medio, al estrato. Entonces, cuando no se encuentra un líder dentro de la casa, el adolescente tiende a ir hacia afuera a buscar este líder, ¿no? Y muchas veces esto trae, pues ya, o una pertenencia o una falsa pertenencia, ¿no? Una falsa identidad. Como observamos, las estrategias discursivas son fundamentales en la discusión de un tema, pues nos ayuda a darle fuerza a los argumentos que se exponen durante una discusión. Para recapitular, algunas de las estrategias discursivas son: llevar de lo particular a lo general, apelar a la sensibilidad o emociones del público, apelar al prestigio y o autoridad del emisor, exponer datos parciales. Pasemos a otra característica. ¿A cuál creen que nos referimos? Muy bien, se trata de los participantes. Generalmente, en un panel participan entre 4 y 6 personas que son expertos en el tema y estarán encargados de proporcionar información mediante ideas y argumentos relevantes para el desarrollo del tema. Veamos la siguiente imagen para que les explique quiénes son los que participan. Los participantes son la moderadora o moderador, panelistas y público. El moderador o coordinador cumple la función de presentar a los miembros del panel ante un auditorio, ordenar la conversación, intercalar algunas preguntas aclaratorias y controlar el tiempo. Se ubica en medio de los panelistas para tener un panorama de ellos y permanece neutral a la información o ideas que expongan, pero mantiene activa la discusión. Al final, resume los aspectos más importantes del tema expuesto. Panelistas o expertos son los especialistas en el tema. Cada uno de ellos explica su punto de vista respecto al tema y lo argumenta, y por lo mismo todos deben conocer a fondo el tema para que la discusión beneficie al público. A partir de las preguntas y comentarios del moderador, exponen e intercambian ideas y toman la palabra cuando el coordinador lo indica. Los panelistas se ubicarán a los costados del moderador, público o auditorio. Son las personas que escuchan atentamente el tema que se está abordando y realizan una serie de preguntas al terminar la exposición, siempre y cuando existan dudas referentes al tema. Hacen anotaciones sobre lo que consideran relevante y sobre sus inquietudes. En ocasiones, en lugar de preguntas, los miembros del público solo hacen comentarios sobre lo que escucharon. La participación como panelista implica un compromiso para prepararse previamente, pues es necesario investigar con antelación acerca del tema que se desarrollará, contar con los datos y argumentos sólidos para convencer al auditorio o ayudarle a formarse una opinión sobre la postura que se está defendiendo. Veamos lo que nos dicen al respecto en el siguiente video.
Primero deben tener una base sobre lo que dicen, es decir, tienen que ir con un punto de vista claro sobre lo que quieren expresar. Este punto de vista puede enriquecerse con una investigación previa sobre el tema o bien sobre lo que los muchachos han acumulado como experiencia a lo largo de su vida escolar o las personas adultas han acumulado en su vida profesional, ¿no? Y van a expresar lo que saben sobre un tema específico. La siguiente característica tiene que ver con formulación de preguntas para los panelistas. Para conducir el diálogo con los panelistas es necesario contar con una serie de preguntas. El moderador es quien está encargado de prepararlas con antelación, de acuerdo con los objetivos que se hayan planteado los organizadores del panel, procurando que sean claras y que permitan respuestas amplias por parte de los integrantes del panel. Para afianzar y reconocer lo que hemos conocido hasta ahora en la sesión, les propongo una actividad. Observen muy bien y respondan a cada pregunta. Número 1. Al final realizan preguntas referentes al tema discutido en el panel. Nos referimos a... Muy bien, ¿es el público o auditorio? Número 2. Es el encargado de presentar a los especialistas, realizar preguntas y tomar el tiempo de participación. Perfecto. El moderador o coordinador. Número 3. Recurren a estrategias discursivas al exponer y argumentar sus puntos de vista. Correcto. Los panelistas o expertos. Número 4. ¿Cuántos intervienen en el panel de discusión? Muy bien, de 4 a 6 participantes. Número 5. De las opciones, elige la que se refiere a una estrategia discursiva. Respiración profunda. Apelar a la sensibilidad o a las emociones. Poseer una buena dicción. La respuesta es apelar a la sensibilidad o a las emociones, porque es la que tiene que ver con el discurso, con lo que se dice. Espero que les hayan resultado sencillas las preguntas y les hayan servido para repasar lo que hemos tratado hasta el momento. Vamos con la última característica del panel, el tiempo. Este se tiene que definir. Un panel dura por lo general entre 1 o 2 horas, de acuerdo con el medio por el que se lleve a cabo el panel. El moderador se encargará de dar inicio y cierra la discusión. Además, de que indicará el tiempo de participación. Esto puede variar. Pongamos a prueba sus conocimientos referentes a estas últimas características. Observen las preguntas y respondan a cada una de ellas. ¿Cuánto dura aproximadamente un panel de discusión? Muy bien, entre 1 o 2 horas. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide promulgó el Plan de Iguala, con el cual declaró independiente a la Nueva España y unido a los viejos insurgentes encabezados por Vicente Guerrero. Comenzó el proceso de consumación de la independencia. ¿Esto pertenece a un dato o a una opinión? Perfecto, pertenece a un argumento basado en datos. Yo creo que todos los jóvenes pertenecen a distintos grupos, pero sus padres no lo saben, porque no conocen las verdaderas amistades de sus hijos. ¿Este ejemplo es un dato o una opinión? Acertaste, pertenece a una opinión. ¿Cómo les fue? ¿Acertaron en las preguntas? Si no fue así, hay que seguir reforzando lo aprendido en la sesión. ¿Qué les parece si hacemos una retroalimentación de lo analizado? Veamos. ¿Recuerdan cuáles son las características del panel de discusión? En la diapositiva aparecen 9 opciones. Léanlas con atención y escriban en su cuaderno solo el número de las características que pertenezcan al panel de discusión. 1. Aborda un tema polémico o de interés general. 2. Crear el significado de panel de discusión. 3. Participan un moderador, panelistas y el público. 4. Formular preguntas abiertas y cerradas. 5.
Dura aproximadamente entre 1 y 2 horas. 6. Géneros literarios: narrativo, poético y dramático. 7. Seleccionar al público. 8. Utilizan argumentos y opiniones. 9. Preparar preguntas para los panelistas. Las opciones correctas son las siguientes. Presta atención y compara con lo que anotaste. Las opciones correctas son: 1. Aborda un tema polémico o de interés general. 3. Participan un moderador, panelistas y el público. 5. Dura aproximadamente entre 1 y 2 horas. 8. Utilizan argumentos y opiniones. 9. Preparar preguntas para los panelistas. Para resumir lo que hasta el momento hemos trabajado en esta sesión, veamos el siguiente video. Opiniones argumentadas. Sí, les propongo que cada quien prepare sus intervenciones para que haya diversos puntos de vista. Recuerden que la información debe ser verídica, comprobable y de una fuente confiable. Pero, ¿cómo vamos a saber en qué momento vamos a participar y cuánto tiempo tendremos que hacerlo? Debe haber ciertas reglas, ¿no creen? Yo creo que sí. ¿Les parece si revisamos la estructura y características de una mesa redonda? Una mesa redonda está conformada por un moderador, los especialistas o participantes y el público. El moderador es quien introduce el tema y presenta a los participantes o especialistas. Su función es guiar y mantener el orden de la conversación. Hace preguntas y aclaraciones sobre el tema. Marca los tiempos de exposición de cada participante y presenta un resumen o conclusión para cerrar el tema abordado. Los participantes de una mesa redonda son quienes exponen los distintos aspectos acerca del tema a tratar. Cada uno cuenta con un tiempo específico para expresar sus opiniones en forma ordenada y con respeto. También deben escuchar y respetar las opiniones de los demás participantes. Y si es el caso, esperan su turno para intervenir. El público puede estar presente o no en una mesa redonda. Si hay público, este puede hacer preguntas al final de la exposición de los participantes. Una mesa redonda consta de 4 fases: introducción del tema y presentación de los participantes, cuerpo de la discusión, sesión de preguntas y respuestas y conclusión. En resumen, el panel es una técnica en donde hay argumentos respaldados en datos y también en opiniones. Los sustentados en datos representan información comprobable y sobre la cual podemos basarnos para extraer conclusiones. Las opiniones, en cambio, pueden estar basadas en nuestra propia experiencia y forma de entender al mundo. Recuerden poner en práctica estos conocimientos la próxima vez que se encuentren discutiendo un tema. Antes de despedirme de ustedes, quiero proponerles un reto. Busquen en la programación de la televisión programas en los que se discuta un tema, ya sea en mesa redonda o panel. Vean el programa y pongan mucha atención en la manera en que los participantes desarrollan y discuten el tema que están tratando. En su cuaderno, escriban una opinión acerca del programa, así como las estrategias que utilizarían para defender su postura si fueran parte de los panelistas. Recuerden apoyarse de su libro de texto para obtener más información o complementar lo expuesto en la sesión. Muchas gracias por su atención y recuerda no perderte la siguiente sesión para que juntos sigamos aprendiendo. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.mx.
cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.